Es un placer volver a volvernos a saludar, por lo menos por estos medios. Me da mucho gusto poderles compartir la palabra del Señor. Estamos viendo el tema, la serie de El descenso del rey. Y el día de hoy nos basamos en el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 13. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios y recordemos que es lo más importante. La lectura de la palabra es donde debemos poner más atención porque es directamente el mensaje del Señor para nosotros. Vamos a darle lectura a este pasaje. 2 de Samuel 13, del 1 al 22. La palabra del Señor dice así. Pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero Tamar era virgen. Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab y era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnón, ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jonadab le sugirió, acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo, por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a casa de Tamar para que le diera este recado. Ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó, fuera de aquí todos. Una vez que salieron, Amnón le dijo a Tamar, trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella le exclamó, no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey con toda seguridad. No se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes había tenido. Así que dijo, levántate y vete. No me eches de aquí, replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó, echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Entonces, su hermano Absalón le dijo, así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Toma en cuenta que es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey David
al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe en este tiempo de meditación de tu palabra, Señor, y que también abras el espíritu de las personas que están escuchando para que sea entendida tu palabra correctamente. Nos ponemos en tus manos para que nos dirijas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo que no es correcto? ¿Has estado frente a una oportunidad de hacer algo incorrecto y lo has hecho? Recuerdo que cuando estaba en la prepa tenía algunos compañeros que acostumbraban visitar tiendas de autoservicio y entre sus cuadernos metían cosas. En realidad, según ellos, lo hacían a nivel de broma, pero en realidad se estaban robando las cosas que estaban ahí. También últimamente he visto mucho en las redes sociales cámaras de seguridad que presentan videos en los cuales va alguna persona por la calle y se da cuenta de que en algún patio, en algún garage, hay alguna bicicleta, algunas cosas, y se brincan y se las llevan. Estamos hablando de robos. Y recordemos que hay un dicho muy conocido que dice, la oportunidad hace al ladrón. Entonces, hay oportunidad de robarse las cosas y lo hacen. ¿Por qué sucede esto? Vamos a analizar un poco más este pasaje y vamos a ir entendiendo algunos conceptos. Vamos a ver cómo en esta historia se hacen cosas que pudieron no haberse hecho, pero que se llevaron a cabo. Fueron cosas que desagradaron a Dios. Meditemos más en este pasaje. Inicia diciendo, pasó algún tiempo. Sabemos que este tiempo al que se refiere es el que se refiere al pasaje anterior. Son hechos que se hicieron después del pasaje anterior, en el cual vemos el pecado de David. Pero también vemos cómo Dios lo restauró, lo perdonó. Sin embargo, recordemos que hubo una profecía del profeta Natán, que vemos en el versículo 11 del capítulo 12, que dice, pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Aquí vemos que si bien Dios lo perdonó, iba a haber una consecuencia sobre la familia de David. El primer problema que se presenta en la familia de David es con su hijo primogénito, con Amnón. Este pasaje primero nos muestra que Absalón, el tercer hijo de David, hijo de Maca, la hija del rey Tamai de Jesús, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Amnón era el primogénito de David, hijo de Ahinoam, la jezreelita, y Amnón sentía una atracción muy fuerte hacia Tamar. Él decía estar enamorado de ella y la deseaba. Amnón tenía conflicto, pero él fue mal aconsejado por su primo que se llama Jonadab. Le dio un mal consejo, que se hiciera pasar por enfermo y que le pidiera a David, su padre, que fuera a Tamar a cuidarlo en su enfermedad y le preparara de comer. Jonadab le sugirió, acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me sirva. Cuando tenemos la oportunidad de hacer algo malo, algo que no le agrada a Dios, también tenemos la oportunidad de no hacerlo. Nosotros tomamos la responsabilidad, la iniciativa de hacer lo malo o de no hacerlo. Amnón
Pudo haber detenido sus planes, pero siguió y los llevó a cabo. Aquí es importante recordar la progresión de pecado que nos da Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Son nuestros malos deseos los que nos llevan a hacer cosas incorrectas. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, debemos tener cuidado con este proceso que nos lleva a la muerte. Entonces Amnón siguió los malos consejos de su primo, incluso manipulando a su propio padre en estos planes malvados. Así que se hizo pasar por enfermo y cuando su padre lo visitó, le pidió que su hermano lo cuidara y le preparara el alimento. David no sospechó las malas intenciones de su hijo y mandó un mensajero a que le dijera a Tamar que fuera con su hermano. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me sirva. Tamar llegó a casa de Amnón y le preparó la comida. Cuando se la preparó a su hermano, cuando se la presentó, él se negó a comer. Le pidió a todos que se fueran, que salieran y que los dejaran solos. Amnón le pide a Tamar que le dé ella misma de comer en su habitación. Cuando ella se le acerca para darle de comer, él la toma por la fuerza y le pidió que se acostara con él. Ella trató de hacerle ver que lo que él quería hacer era una infamia. Ella trató de persuadirlo y le dijo que no era correcto en el pueblo de Israel. Amnón tuvo varias oportunidades de arrepentirse y no lo hizo. Él siguió las costumbres de los pueblos paganos, en los pueblos donde ellos que se habían mezclado entre los hebreos, se acostumbraba estas relaciones entre hermanos. En el pueblo judío, la ley prohibía este tipo de relación entre hermanos. Levítico 18:9 nos dice: no tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. Ella trató de disuadirlo. Le dio la opción de pedirle a su padre que se la diera en matrimonio. Pero Amnón no le hizo caso, sino que, aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. El pecado de Amnón no solo fue atacar a su hermana, sino también dejarla desamparada. La palabra nos dice que ella iba vestida con ropas de princesa, pero cuando salió, ella se rasgó el vestido y se echó ceniza en la cara y salió llorando y gritando. La encontró su hermano Absalón y le dijo que no dijera nada y que se fuera a vivir a su casa. Absalón evitó la vergüenza de que se diera a conocer la infamia de su hermano sobre su hermana, pero guardó rencor y guardó venganza en su corazón. Mientras tanto, el rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Es importante resaltar la actitud de David. Se enfureció, pero no hizo nada. No trató de hacer justicia. Y aquí es importante analizar el problema de la corrección. Cuando no aplicamos la corrección correctamente, estamos provocando que el pecado crezca. Y eso, otra cosa importante, es que otras personas se dan cuenta y dicen: pues yo puedo hacer eso, al fin no pasa nada. Y eso va a acarrear problemas dentro de la familia.
Absalón dejó pasar 2 años, probablemente esperando alguna reacción por parte de su padre, de David, pero también estaba planeando la venganza. Él estaba planeando tomar venganza. Así es de que él organiza una fiesta. Una fiesta, nos dice la palabra, que es de esquilar ovejas. Esquilar o trasquilar ovejas es el proceso de cortar el pelo de las ovejas y se hace cada año. Ellos lo que hacían era comerciar con ese pelo, pero también lo usaban para fabricar telas, para fabricar ropas. Entonces vemos que esa tarea era un motivo de fiesta. Absalón decidió tomar venganza de lo que le sucedió a su hermano. Y al igual que Amnón, trató, o más bien manipuló a David para llevar a cabo su plan. Su majestad, este siervo tuyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego venir con su corte. No, hijo mío, le respondió el rey. No debemos ir todos, pues seríamos de carga. El rey no quiso ir, no quiso aceptar la invitación de su hijo, pero autorizó que sus hermanos fueran, incluyendo a Amnón. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Absalón había preparado todo para que sus sirvientes mataran a Amnón. Y los animó diciéndoles que él mismo sería el responsable, que no se culpaban a estos sirvientes. El mismo Absalón se asumía como culpable de esta muerte. Y así lo hicieron los criados. Le llegó un rumor a David de que Absalón había matado a todos los hermanos. Sin embargo, Jonadab, que fue el que había incitado a Amnón a cometer su pecado, le indica a David que no habían sido todos los hermanos, sino solamente Amnón. Absalón, en su ida, fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y allí se quedó 3 años. David, por su parte, lloraba todos los días por su hijo Amnón. Cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Es importante notar que donde se fue a refugiar Absalón fue a la casa de su familia materna, de su abuelo, que era un rey. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos de todo esto? ¿Qué es lo que podemos aprender? Primeramente, Amnón deja que el pecado entre en su corazón. Tuvo oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Prefirió escuchar los consejos de una persona malvada. Luego, Absalón dejó que la venganza lo consumiera hasta llevar a cabo sus planes malvados. David, estando consciente del pecado que había cometido, era incapaz de disciplinar a sus hijos y ocasionó que ellos tomaran la justicia por su propia mano. Aquí vemos algo muy importante y es el concepto de la disciplina. Podemos ver que los hijos de David hacían lo que querían y no eran disciplinados. La importancia de la disciplina es evitar que la maldad siga creciendo y que sirva de ejemplo a otros. El aplicar la disciplina puede detener esta maldad que se puede seguir generando. Recordemos que también hay otro hijo, el cuarto hijo de David, que es Adonías. En Primera de Reyes 1:6 nos hace ver cuál era la actitud que tenía normalmente David con sus hijos. Nos dice, Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Vemos que eran hijos consentidos, pero ¿qué era lo que estaba haciendo Adonías?
Y eso lo vemos en el versículo anterior, en el número 5, que dice, Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate y caballos y 50 guardias de escolta. Más adelante vamos a ver el problema que generó este hijo Adonías. Siguiendo sobre este tema de la disciplina, Proverbios nos tiene unas enseñanzas muy importantes. Proverbios 29, versículo 15 nos dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. También en Proverbios 27:5 nos dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Y era lo que pasaba con el rey David. Podía amar mucho a sus hijos, pero no los estaba disciplinando. Cada uno hacía lo que quería y eso trajo problemas sobre toda la familia. La Biblia nos enseña que el que no corrige a su hijo no le ama, más bien le aborrece. Los hijos consentidos son un gran dolor para los padres y realmente también para toda la sociedad. Son un problema muy fuerte. Al fijar límites con energía, con amor, estamos formando hijos maduros, responsables en su diario vivir. Y algo importante es que ellos podrán ser bendición en donde quiera que se encuentren. Bendición en cualquier círculo de amigos que tengan. Con todo esto, vamos viendo este descenso del rey. La caída del rey David, de su familia y tristemente de todo el pueblo de Israel. Ahora, si lo vemos con nuestros ojos, podemos ver que estos problemas no tienen solución. Vemos la historia del pueblo de Dios que hace lo que siempre le desagrada a Dios. Es una tendencia que vemos a través de la historia. Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, nos explica cómo funciona el pecado dentro de nosotros. Sabemos que, en efecto, la ley es espiritual. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque desee hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Nosotros somos esclavos del pecado. Nosotros tenemos una tendencia a hacer lo malo. La Biblia nos muestra que somos incapaces de cumplir con la ley. Y lo que hace es mostrarnos nuestro pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución la podemos encontrar en Tito 2, del 11 al 14. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Nosotros debemos reconocer que no podemos hacer el bien. Nosotros debemos reconocer nuestra tendencia a hacerlo mal. Y vemos la dependencia que tenemos de nuestro Dios y de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, que ha dado su vida
para que nosotros tengamos esta esperanza, para que nosotros podamos tener la posibilidad de ser perdonados por nuestro Dios a través de la sangre de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. A través de este rescate, nosotros ya podemos hacer el bien, guiados por su Santo Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra nuestra imposibilidad de hacer el bien, nos muestra nuestra tendencia al mal, pero también nos da una esperanza, nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, que a través de su gran sacrificio podemos tener salvación. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos esta esperanza y esta seguridad. Y Señor, nos ponemos en tus manos para que nos guíes en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle lectura a la bendición sacerdotal que tenemos en el libro de Números, del capítulo 6. Nos dice así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado. El Señor te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que Dios les bendiga y esperamos que nos sigan en las diferentes redes sociales, que nos busquen como Iglesia Cristo Rey Eterno. Y si esta predicación te ha sido de alguna bendición, compártelo entre tus amistades para que conozcan más de la palabra de Dios, de su amor y de su misericordia. Que Dios les bendiga y nos seguimos viendo.